Porque... Muy bien. Y también creo que hay algunos participantes que tienen el micrófono abierto. Entonces, bueno, les encargamos de que por favor cierren todos los micrófonos. Ok, bueno. Entonces, como les decía, estamos en esta mañana muy contentos todos. Creo que lo de anoche fue grandioso. Los felicito a todos, hermanos queridos argentinos. Merecen lo que obtuvieron. Y vamos en esta mañana también a tener un tiempo con la palabra de Dios. Y quiero pedirle el favor, a ver si encuentro a alguien por aquí, a pedirle para que ore en esta mañana y podamos tener el tiempo del estudio. Jorge Clauser, por favor, si puedes orar en esta mañana. Amado Señor, gracias porque hemos podido estar este tiempo alabando y adorando tu nombre, pero también ahora queremos estar quietos delante de ti, oír lo que tú tienes para decirnos a cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a que podamos estar atentos, abrir nuestro corazón, nuestros oídos espirituales, no permitir que nada nos perturbe, nos moleste en este tiempo para poder aprender, oh Dios, y a la vez poder aplicar en nuestras vidas tu preciosa palabra. Bendice a tus siervos, pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Jorge, muchas gracias. Entonces, ok, vamos al capítulo 1 de Proverbios. Los invito a que abran las Biblias ahí, en capítulo 1 de Proverbios. Y vamos a leer los últimos versículos de este capítulo, es decir, o sea, hay una división ahí que se hace desde el versículo 20 al versículo 33, al final del capítulo 1. Muy bien. Proverbios 1, 20 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la verdad? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Muy bien, esta es la lectura correspondiente al pasaje que vamos a considerar en esta mañana. Voy a activar aquí el compartir de pantalla para poner la continuación del PowerPoint, de las diapositivas de PowerPoint que estuvimos viendo la semana pasada. No sé si ya están viendo ustedes en su pantalla el PowerPoint, porque no me lo estaban mostrando con claridad a mí. Ahí está, ahora sí. Muy bien. Ok, bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, vamos a recordar algo muy importante cuando estamos estudiando el libro de los Proverbios. Debemos tener en cuenta que el autor principal y el compilador principal de esta serie de dichos populares profundos es el rey Salomón, y él tiene un propósito muy importante que es el de aconsejar a su hijo. Su hijo iba a ser quien le iba a suceder en el trono. Entonces él tiene especial interés en que su hijo sea sabio, que adquiera la sabiduría que necesita
para cumplir su función como rey. Y lo que encontramos entonces en Proverbios es el cuadro de un padre aconsejando a su hijo. Un padre hablándole a su hijo acerca de las cosas que debe tener muy, muy presentes y muy valoradas en la vida. La sabiduría, empieza diciendo aquí Salomón, o el padre que está hablando a su hijo, clama en las calles, alza su voz en las plazas. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Miren, hermanos, cuando estamos hablando de la sabiduría en el libro de Proverbios, van a haber momentos en que vamos a encontrar que a la sabiduría se le dan características de una persona. ¿Está bien? La sabiduría es un concepto abstracto. La sabiduría como concepto no podemos verla, no podemos palparla, no podemos tocarla, no podemos interactuar porque es algo abstracto. Entonces muchas veces se utiliza una figura de lenguaje que es la personificación. Entonces, a través de la personificación le damos vida a un personaje que en este caso se llama la sabiduría. ¿Está bien? Y lo que hoy vamos a leer, lo que vamos a considerar, lo que ya hemos leído, pero lo que vamos a considerar esta mañana, tiene que ver con una personificación que se le da a la sabiduría. En este pasaje, entonces, la sabiduría habla, se comunica, advierte, aconseja, invita, oye, ve, expresa sus emociones, expresa sus sentimientos. Como parte del consejo que le está dando Salomón a su hijo, es como que le está diciendo, mira, hijo mío, le dice Salomón, la sabiduría es como si fuera un personaje que se comunica con los seres humanos y que quiere tener interacción con las personas, ¿sí? Y vamos a ver entonces cómo la sabiduría habla en estos versículos que estamos considerando en esta mañana. La sabiduría habla. ¿Y de qué habla? Habla en primer lugar discúlpenme, pero aquí estoy yo. Voy a... Ahí está. La sabiduría habla. Decía que, bueno, Salomón le va a decir a su hijo, vamos a hacer de cuenta que la sabiduría es un personaje y vamos a ver qué es lo que dice y de qué habla la sabiduría. Bueno, entonces, en primer lugar, la sabiduría es un concepto y en este pasaje lo estamos viendo de una manera personificada. Pero ¿a qué se refiere la sabiduría o qué es realmente la sabiduría en el libro de Proverbios y en la Biblia? ¿De qué se trata la sabiduría? La sabiduría nos habla de el mensaje de Dios, la verdad de Dios comunicada. ¿Está bien? Cuando Salomón le habla a su hijo acerca de la importancia de la sabiduría y acerca de el esfuerzo que tiene que hacer por obtener sabiduría, adquirir sabiduría por encima de todas las demás cosas que pueda desear una persona, entonces Salomón está diciendo que lo que necesita su hijo y lo que necesita cualquiera de nosotros es sabiduría, pero esa sabiduría consiste en conocer la verdad de Dios, conocer el pensamiento de Dios, el corazón de Dios. ¿Sí? La sabiduría es eso, el pensamiento de Dios que es dado a conocer, que se puede asimilar y que se puede experimentar en la vida. Eso es la sabiduría, el conocimiento de Dios, la verdad de Dios. Ahora, observen algo muy importante, es que cuando pensamos en la sabiduría y pensamos en la verdad de Dios, tenemos que pensar en la persona del Señor Jesucristo. Observen algunos versículos importantes. Cristo es la sabiduría de Dios. En 1 Corintios, capítulo 1, versículos 24 y 30, yo los tengo ahí anotados en el PowerPoint para que podamos ir leyéndolos. Dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí podemos ir pensando en algunas cosas. Si alguien quiere buscar la sabiduría, si alguien quiere obtener sabiduría, si alguien quiere el conocimiento de las cosas de Dios, necesita conocer a Cristo. Necesita enfocarse en la persona de Cristo, porque Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y continúa el apóstol Pablo cuando escribe allá en 1 Corintios capítulo 1, ahora en el versículo 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, Cristo ha sido hecho por Dios para nosotros, sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué es Cristo para nosotros? Es la sabiduría de Dios, dada por Dios
para nosotros, para su iglesia. Colosenses capítulo 2, versículos 2 al 3. Este es uno de los pasajes que más me encanta de las Escrituras. Dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Conocer un misterio, el misterio de Dios el Padre, pero también el misterio de Cristo, en quien están escondidos. ¿En quién? En Cristo, dice Pablo aquí, escribiendo a los colosenses, personas, o sea, la iglesia en Colosas estaba siendo afectada por los gnósticos, y los gnósticos hacían mucho énfasis en la importancia del conocimiento, y planteaban el conocimiento como algo demasiado inalcanzable, ¿sí? Que nosotros apenas podríamos rasguñar el conocimiento para poder llegar a tenerlo. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo, miren, no le presten atención a estos gnósticos que vienen a tratar de trastornar todo y que quieren hacer daño, quieren entrar en la iglesia para hacer daño. Nosotros, les dice Pablo a los colosenses, nosotros tenemos a Cristo y en Cristo están escondidos todos, ¿qué cosa? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Lo que está expresando aquí el apóstol Pablo es que el conocimiento de Cristo es el mejor, mayor, más importante y más valioso conocimiento que alguien pueda llegar a tener, porque en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿Alguien quiere ser sabio? Necesita conocer a Cristo. Ahora, yo no estoy hablando simplemente de conocer a Cristo como el Salvador del alma, nuestro Salvador eterno. ¿Sí? Conocer a Cristo, hacernos más sabios. Necesitamos conocer a Cristo, pero conocer a Cristo habla de nuestra experiencia de caminar con Cristo todos los días y de conocerle profundamente. Y aquí hay una pregunta que debemos parar y hacernos. ¿Cuánto conoces de tu Salvador? ¿Cuánto conoces de tu Señor? ¿Cuánto conoces de Cristo? O sea, la voluntad de Dios es que seamos salvos, pero no que experimentemos a Cristo simplemente como nuestro Salvador. Él quiere que Cristo sea nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro propósito, nuestra admiración, nuestro deleite, nuestro mayor motivo de conocer. Allí en Filipenses capítulo 3, Pablo decía que todas las cosas las tenía por basura para ganar a Cristo y a fin de conocer a Cristo. ¿Sabes que el mayor amor de tu vida debe ser Cristo? Debe ser Cristo. El Padre expresó en más de una oportunidad y dejó muy en claro algo, que en el Hijo, en su Hijo, tiene toda complacencia. Cuando Cristo es exaltado por sobre todas las cosas en la vida de un creyente, cuando Cristo es exaltado por sobre todas las cosas en la iglesia, esto lleva gloria al Padre. El ejemplo de Cristo en Filipenses capítulo 2, cuando habla acerca de que nosotros debemos ser imitadores de Cristo y hacer lo mismo que hizo Cristo, que no pensó en sí mismo, sino que pensó en los demás, y comienza ese valioso, hermosísimo pasaje que va hablando de la humillación del Señor Jesucristo, que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese conocimiento, esa verdad que nos habla acerca del Señor Jesucristo descendiendo, humillándose a sí mismo, tomando forma de siervo, obediente hasta la muerte, muerte de cruz y después exaltado por el Padre. Exaltado, o sea, Cristo fue humillado hasta donde nada más no podía ser humillado, pero después fue exaltado por el Padre hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y cada vez que una rodilla se dobla delante de Cristo, cada vez que una lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, dice que eso lleva gloria a Dios el Padre. Al Padre, nuestro Padre Celestial, le interesa que nosotros conozcamos a su Hijo. Desea que nosotros le conozcamos profundamente. ¿Cuánto estás conociendo de Cristo en este último tiempo de tu vida? Vamos por la mitad del año. ¿Qué aprendiste? ¿Cuánto más aprendiste de Cristo este año? ¿Cuánto más estás amando al Hijo de Dios en lo que ha sido estos últimos meses? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. A veces dedicamos nuestra vida para conocer cosas profundas, artes, oficios, profesiones, estudios. Todo eso es válido, está muy bueno, pero quiero decirle que por encima de cualquier clase de conocimiento está el conocimiento de Cristo,
y que en Cristo todas esas cosas que nosotros pensamos que son tan altas para llegar a alcanzar y a llegar a obtener ciertos conocimientos, bueno, Cristo abarca todo eso y mucho más. La decisión más sabia que puede hacer un hijo de Dios es conocer a la persona del Señor Jesucristo. ¿Sí? Profundamente. Muy bien, entonces, cuando pensamos en la sabiduría de Dios, tenemos que recordar que Cristo es la sabiduría de Dios, pero también que la Biblia es la sabiduría de Dios. Ustedes recuerden que el Señor Jesucristo es el Verbo encarnado. Dice allí en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el Salmo 119:142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Lo mejor que, para ser sabio, lo mejor que, o sea, lo más efectivo es conocer la palabra de Dios, la revelación escrita de Dios. Cristo es la revelación de Dios, porque a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y conocer a Cristo es conocer a Dios y es ser sabio. Y conocer la palabra de Dios es conocer la sabiduría de Dios. Cristo es el Verbo encarnado, es la palabra de Dios viviente, es la sabiduría de Dios, y la Biblia es la palabra escrita de Dios, es la verdad de Dios. Cristo dijo, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y también dijo de la palabra de Dios, tu palabra es la verdad. ¿Está bien? Bueno, entonces cuando hablamos de sabiduría, tenemos que pensar en Cristo y tenemos que pensar en la palabra de Dios. Ahora mirando el pasaje de Proverbios capítulo 1, nos damos cuenta en el versículo 20-21 la disponibilidad de la sabiduría, la disponibilidad total de la sabiduría. ¿Por qué decimos eso? Fíjense lo que dice 20 y 21. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión y las entradas de la puerta de la ciudad, dice sus razones. Ok, ¿qué es lo que está expresando aquí entonces estos dos versículos, estos dos proverbios? ¿Qué es lo que están expresando? Bueno, Salomón le está diciendo a su hijo, hijo, la sabiduría está disponible, está al alcance de los seres humanos, de las personas. La sabiduría clama, pero clama no escondida debajo de un mueble o en un lugar que no es asequible para nadie. La sabiduría clama en las calles, por donde la gente transita. Alza su voz allí en las plazas, donde la gente también se reúne. Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Aquí está mencionando sencillamente lugares públicos, ¿sí?, que están al acceso y al alcance de cualquier persona. Y allí está la sabiduría clamando, alzando su voz y queriendo hacerse notar a las personas, ser visible para la gente. La sabiduría de Dios está disponible para cualquier persona que desee obtenerla. Dios no se ha escondido de nadie. Nuestro Dios es un Dios que puede ser conocido y su palabra puede ser conocida también. Dios no nos ha dado la revelación a través de la Biblia para que nadie pueda entender la Biblia y para que nadie pueda conocerla. No, la Biblia es un libro que puede ser estudiado y puede ser conocido y sí, está asequible para cualquier persona. Sí, podríamos pensar en lugares a donde la palabra de Dios no ha llegado. Pero lo que está expresando estos dos versículos es que el que quiere buscar sabiduría, el que quiere buscar el consejo de Dios, el que quiere conocer la verdad de Dios, Dios no se va a esconder de aquel que desea conocerle sinceramente. En Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, el apóstol allí comienza con un argumento muy importante acerca de la culpabilidad de todos los seres humanos. Ustedes recuerdan que Romanos es la exposición del Evangelio, de cada una de las partes que componen el mensaje del Evangelio, y es explicada ampliamente en los primeros capítulos de Romanos. Y lo primero que Pablo va a decir cuando está
explayándose en la explicación de lo que es el Evangelio, lo primero que Pablo va a decir es que la gente no, o sea, nadie tiene excusa de decir que Dios conmigo no ha tratado y Dios a mí no se me ha revelado. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, o sea, ¿Dios es visible o es invisible? Dios es invisible, pero las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, no son invisibles, porque se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Cualquier persona que quiera conocer a Dios, ¿sí? Con solo mirar la creación del mundo, se va a dar cuenta y va a encontrar a ese Dios. Se va a dar cuenta que realmente ese Dios existe, es real, observando la creación. Recuerden que Dios tiene una revelación general, que es la que podemos observar al mirar una planta, al mirar la luna, al mirar el sol, las estrellas, al mirar la naturaleza, desde lo más ínfimo hasta lo más grande. Dios se revela de esa manera. Las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Cómo podemos nosotros ver lo invisible de Dios y cómo podemos entender esas cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, por medio de las cosas hechas, por medio de la creación? Y termina diciendo, de modo que no tienen excusa. El Evangelio no ha llegado a todos los rincones del mundo. La palabra de Dios no ha sido traducida a todos los idiomas que existen. No. Pero Dios se ha revelado a las personas a través de su creación. Y por eso Pablo está diciendo, nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Porque Dios no es un Dios que se esconde. Dios es un Dios que se hace conocer, que se revela al ser humano. Y cuando un ser humano en cualquier rincón del planeta Tierra quiere conocerle, lo puede conocer. Y Dios se va a manifestar a esa persona. Así es como a lo largo de la Biblia nosotros encontramos cantidad de personajes que llegaron al conocimiento de Dios. Bueno, en algún momento tuvieron algún tipo de experiencia de querer conocer a Dios y Dios se reveló a ellos. Dios se reveló a ellos. La sabiduría, por lo tanto, la revelación de la verdad de Dios, el conocimiento del Dios verdadero está disponible para todos. Y ni hablar de la gente que tiene acceso perfectamente a comprarse una Biblia, a acercarse a una iglesia, a conocer cristianos y a preguntar acerca de las cosas de Dios. La sabiduría de Dios está disponible. Y la sabiduría de Dios también, mi hermano querido, está disponible para vos y para mí en la palabra de Dios. ¿Sabe que también aquí nosotros podemos decir que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, primero se han hecho claramente visibles desde la creación del mundo? A través de la creación de las cosas creadas nosotros podemos conocer a Dios y podemos entender esas cosas. ¿Sí? Pero nosotros tenemos todavía más para conocer a Dios. No solamente la creación y la naturaleza, sino que en cada una de nuestras casas hay por lo menos un ejemplar de la Biblia. La Biblia está ahí, todo el tiempo, encima de un mueble, al lado de tu cama, en la biblioteca, en cualquier, pero está. Y tienes acceso al conocimiento de Dios a este libro. Hasta en el celular la podemos tener también la Biblia y cargarla para todas partes. Escúchame una cosa, tenemos excusa para no ser sabios, para no conocer al Dios de la Biblia. La sabiduría habla y lo primero que va a hacer es expresar que está disponible para cualquier persona, porque clama en las calles, alza su voz en las plazas, se para en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, que era un punto allí de concentración en las culturas, en aquella época, o sea, siempre la entrada a la puerta, allí se sentaba la gente a discutir, a discernir, a hablar, a tratar asuntos, a conocerse, a compartir. Bueno, allí está la sabiduría, allí hay posibilidad de conocer también la sabiduría. La sabiduría tiene una disponibilidad total. Y también la sabiduría en los versículos 22 y 23 va a ser una invitación,
pero yo puse ahí una invitación oportuna. Oportuna. Está claro, la sabiduría tiene una disponibilidad total, ¿sí? Y hace también una invitación y da una oportunidad a los seres humanos. Fíjate lo que dice, entonces le damos versículos 22 y 23. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Quiénes eran los simples? ¿Ustedes se acuerdan de quién es el simple? El simple es el ingenuo, el inexperto, el que aprende por la experiencia, el que tiene que equivocarse para poder caer en cuenta de sus errores. Bueno, ese es el simple, ¿no? Pero la idea jamás va a ser que nos quedemos como simples. O sea, no es la voluntad de Dios. Para eso, este libro de Proverbios se escribió también, para dar sagacidad a los simples, ¿sí? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? O sea, ¿hasta cuándo tendrán una vida tan cómoda como decir, no, yo realmente para qué me esfuerzo? Sí, bueno, ahí vamos poco a poco, pues sí, leer la Biblia, pero me da pereza leer la Biblia, estudiar, a veces me quedo dormido, los domingos a veces me agarra el sueño y entonces no me levanto, y no, qué pereza ir a la reunión allí, qué pereza todo esto, y sí, yo trato, pero no puedo. Bueno, eso es amar la simpleza. Y la sabiduría pregunta en esta mañana, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, se te va a pasar la vida y vas a vivir de una manera tan simple, tan esencial, tan básica. Y añade más, ¿hasta cuándo los burladores desearán el burlar? Bueno, aquí hay un tema que es impresionante como Proverbio lo encara. El tema de la burla, del escarnio. Un personaje que aparece en Proverbios es el escarnecedor. Y el escarnecedor es aquel que está acostumbrado a reírse y utilizar la burla como una herramienta en contra de las personas. Y lo encuentra como un estilo de vida atractivo. Bueno, hoy se habla mucho acerca del bullying, del maltrato, en diferentes contextos. Bueno, la Biblia habla mucho de eso. Y dice que los burladores, ¿hasta cuándo desearán el burlar? Y los insensatos o los necios, ¿hasta cuándo aborrecerán el conocimiento, la ciencia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La invitación está en el versículo 23. Volveos a mi reprensión. Volveos. O sea, desenvuelta y van a tener beneficios muy, muy, muy grandes, muy valiosos, muy especiales. He aquí, si se vuelven a mi reprensión, dice la sabiduría, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Ahora, aquí hay un ofrecimiento, una invitación. Sí, Isaías decía, en el capítulo 55, versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Mientras pueda ser hallado nos habla que hay una oportunidad, hay un tiempo en el que uno puede decidir buscar a Dios con todo su corazón, pero esa oportunidad en algún momento se puede acabar. El tiempo es ahora, ¿sí? Porque pasarán los años, o quizás no pasen tantos años, y puede llegar el momento en que ya no haya más oportunidad. Ahora, fíjense cómo le están ofreciendo, la sabiduría le está ofreciendo a los simples que dejen de amar la simpleza, que empiecen a desear cosas más importantes, como el hecho de una comunión estrecha, o sea, habla de derramar mi espíritu sobre vosotros y hacer saber mis palabras. Fíjense como aquí hay un ofrecimiento por parte de la sabiduría, conociendo también lo que, por otro lado, los simples, los burladores y los insensatos les interesa obtener, les interesa encontrar. El mayor problema del simple, del burlador y del insensato es que no quiere ser sabio, que no quiere cambiar, que prefiere quedarse con lo que le parece que le va a traer mayor satisfacción, por lo menos a corto plazo. Es muy parecido a lo que le sucedió a Eva en el jardín, ¿sí? ¿Por dónde tuvo que Satanás meterse para poder hacerla a ella que desobedeciera a Dios y comiera el fruto? Bueno, tuvo que mostrarle lo atractivo del fruto, ¿sí? Lo atractivo del fruto. Ahí está, o sea, me gusta, es algo que se ve codiciable, bueno para los ojos, estaría bueno probarlo, comerlo, está muy rico, debe ser muy rico, bueno, vamos a probarlo. La sabiduría de Dios
el mensaje de Dios para vos, mi querido hermano, y para mí en esta mañana es, no, hay cosas que son mucho más importantes que vivir para lo material, lo temporal. Hay cosas que son mucho más trascendentales, para las cosas para las cuales vale la pena vivir. Aquí hay una invitación oportuna, ofreciendo abandonar la superficialidad, las apariencias, lo vano, a cambio de lo que realmente es valioso. Ahora, fíjense el versículo 24 y 25, que primero tuvimos una invitación oportuna de parte de la sabiduría, pero ahora vamos a considerar un rechazo lamentable. Un rechazo lamentable. Versículos 24 y 25 dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. ¿Ok? Sí, la sabiduría hace una invitación, da la oportunidad. Pero aquí viene uno de los aspectos más importantes de los cuales también la Biblia habla y Proverbios hace mucho énfasis. Es la libertad que nosotros tenemos de tomar decisiones. ¿Sí? Fíjense que 24 y 25, dos veces está esta expresión, no quisisteis, no quisisteis. Ok, la sabiduría está disponible para todos. La sabiduría hace una invitación y da una oportunidad a todos, pero cuando alguien no quiere, haciendo uso de la voluntad que Dios le dio, la libertad que le dio para tomar decisiones, cuando alguien no quiere, bueno, ese no quisisteis es algo lamentable, es un rechazo lamentable. ¿Sí? Me dan a elegir entre cosas que a la vista son atractivas, que me traen satisfacción, que me van a hacer sentir feliz temporalmente, y por otro lado me están ofreciendo algo que se trata de cosas espirituales, de conocimiento, que se trata de cuestiones que van más relacionadas con las cosas trascendentales, importantes, eternas. No, yo me quedo aquí, en mi molde, mucho más fácil, mucho más tranquilo. Allí cuando Pablo decía que el conocimiento de Dios está disponible para todos en Romanos capítulo 1, ¿cierto? Y que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de todas las cosas creadas. Ahí también seguimos leyendo versículos 21 al 23. Dice, pues habiendo conocido a Dios, o sea, el ser humano es consciente de la existencia de Dios, pero toma una decisión. ¿Cuál es? No glorificar a Dios como Dios, ni darle gracias. Dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Habla de razonamientos, ¿cierto? Habla de un necio corazón. Y fíjense en qué consiste eso. Dice, profesando ser sabios, pensando que son muy inteligentes por la forma como viven, por lo que conocen, lo que han estudiado y lo que han obtenido, se hacen necios. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de cosas corruptibles, como la imagen de un hombre, de las aves, de cualquier animal. Bueno, esa es la necedad. Esa es la necedad de aquel que rechaza el ofrecimiento oportuno que da la sabiduría. No quisisteis, no quisisteis. Y lo dice dos veces como dejando en claro. Es tu decisión. Tuviste la oportunidad. Se te ofreció. No fue que Dios escondió. No fue que Dios encendió la luz y escondió la lámpara debajo de un mueble para que nadie la vea. No, la luz de Dios brilla. La luz de Dios está a la disposición en la vista de cualquiera que quiera. Pero aquí, en dos oportunidades, la sabiduría dice, bueno, hay un problema. Ustedes no quisieron. No quisisteis. No quisisteis. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un rechazo lamentable, observen primero el versículo de 2 de Pedro, dice, estos ignoran voluntariamente. Aquí hay una ignorancia voluntaria.
¿Está bien? O sea, ¿se puede ignorar voluntariamente alguna cosa? Sí. Muchas veces piensan que la gente, o sea, muchos piensan que la ignorancia, la gente no tiene la culpa de la ignorancia. No. En cuanto al conocimiento de Dios y la revelación de Dios y la sabiduría de Dios, aquí hay una ignorancia, pero una ignorancia voluntaria. Entonces, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. ¿Cuánta gente se ufana de ser muy sabia, muy estudiada y declara abiertamente que no cree en Dios, que es atea? Bueno, o sea, cada uno tiene la libertad de creer lo que quiera creer y de no creer si no quiere creer en Dios. Por eso el rechazo es lamentable. En realidad, detrás del no querer conocer a Dios, hay un deseo de hacer su propia voluntad, ¿sí? De seguir viviendo como se le antoja vivir y de no querer cambiar porque prefiere mantenerse abrazado al pecado y no está dispuesto a soltar. Entonces, cuando tiene que elegir entre lo que Dios ofrece y lo que está abrazando y le trae satisfacción temporal, bueno, se queda con esto y rechaza a Dios voluntariamente. Muy bien. Entonces, ya hemos visto que la sabiduría está disponible, que hace una invitación oportuna, pero también es que hay un rechazo muy lamentable. Cuando hay un rechazo, también vienen consecuencias inevitables. Inevitables. ¿Sí? ¿Somos libres de tomar nuestras propias decisiones? Sí, somos libres de tomar nuestras propias decisiones, pero no somos libres de elegir las consecuencias de nuestras decisiones. Tenemos libertad para decidir, pero no tenemos libertad. Después, una vez que hemos tomado la decisión, ya no tenemos la libertad de manejar el tema de las consecuencias. O sea, lo que tiene que pasar, vendrá. Y ahí yo no soy el que elijo. Ahí ya las circunstancias eligen por mí. Mis decisiones traen consecuencias y las consecuencias son inevitables, inevitables. Fíjense en Eclesiastés 12:1. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, antes de que vengan las consecuencias de no haberte acordado de tu Creador. Y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que tomaron decisiones y después tuvieron que pagar consecuencias inevitables. Por ejemplo, ahí anoté el versículo de Génesis 47:9, el caso de Jacob. Ustedes recuerdan a Jacob, ¿no? Aquel suplantador, aquel hombre que tenía en su carácter muy arraigado el engaño, el saber inventar las cosas para que, todas las piruetas para que todas las cosas jugaran a favor de él, ¿sí? Y Jacob, después de que robó la primogenitura, después de que se hizo rico a expensas de su suegro, después de que, bueno, vivió la vida a su manera, Jacob llega a la vejez y fíjense cómo le expresa aquí a Faraón cuando le pregunta a Faraón cuántos años tiene. Dice, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pero añade algo más, dice, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Pocos y malos han sido mis años. O sea, a Jacob le pasó algo de lo que después hablaría Salomón en Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque van a llegar días malos. Van a llegar días malos. Y van a llegar días malos y va a ser muy lamentable que tengas que decir, realmente no tengo contentamiento. O sea, las decisiones que tomé en el pasado, en algún momento, las tengo que afrontar. Las consecuencias las tengo que afrontar. Y ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Fíjense también en Génesis capítulo 7, el caso de Noé, ¿no? Noé, cuando comenzó a construir el arca con paciencia, 120 años construyendo un arca, allí la sabiduría de Dios estaba ofreciendo la oportunidad de conocer a Dios, de darse a conocer, y esa oportunidad era el arca. Y las personas no quisieron
atender el llamado, ¿no? Y vinieron las consecuencias inevitables. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Hermanos queridos, hay consecuencias inevitables que causan pérdidas irremediables. Y no sabemos cuándo llegará el día, pero llegará. El día llegará. Llegará el día cuando se acabarán todas las oportunidades. No quisiste. ¿Cuándo llegará ese día? No sabemos. ¿Cuáles son los límites que Dios le pone a las oportunidades que Él nos da? Tampoco lo sabemos. Vamos a leer versículos 26 al 31. Dice: también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces se acabaron las oportunidades. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿No era que la sabiduría estaba disponible totalmente? Sí, estaba disponible totalmente, hizo una invitación oportuna, pero hubo un rechazo lamentable y ahora hay consecuencias inevitables e irreversibles. Muchas de las cosas que vivimos en nuestro presente, que quisiéramos no tener que estar pasando, son consecuencias de nuestras decisiones del pasado. Y en muchos casos no hay forma de echar para atrás. Y esta es una advertencia que Dios nos hace, no importa la edad en que nos encontremos. Por supuesto, entre más joven seas, mayor oportunidad tenés de empezar a borrar y hacer una mejor letra, una mejor caligrafía con tu vida. ¿Sí? Pero lo que muchas personas se lamentan ya cuando llegan a una etapa de madurez, cuando son más grandes, es no haber aprovechado las oportunidades que tuvo en la juventud de obedecer a Dios y de tomar decisiones que glorificaran a Dios. Chicos, chicas que me están escuchando, no piensen que uno toma decisiones y después no pasa nada, o falta mucho para que lleguen las consecuencias. No piensen de esa manera. Sean sabios. Tengan en cuenta a Dios en los días de su juventud. Teman a Dios ahora que tienen oportunidad. Porque todo lo que nosotros sembramos, eso también vamos a cosechar. A cosechar. Llegará el día cuando se acabarán todas las oportunidades. ¿Está bien? ¿Cuándo se acaban las oportunidades? No sé. Si tuviéramos una tabla para hacer un cálculo, o si fuera algo proporcional, ¿no? Entre más metidas de pata yo tenga, tantas consecuencias, y según el valor de las metidas de pata, los errores, las decisiones mal tomadas, cuando yo no quise escuchar a Dios y sencillamente hice mi propia voluntad, bueno, esto que tomé aquí, esta decisión, me va a traer una consecuencia que equivale a tanto en tanto tiempo. No, esos cálculos no se pueden hacer. No se pueden hacer. Lo que sí es cierto es que existe una ley que es la ley de la siembra y de la cosecha. Y que todo lo que uno siembra de la misma especie va a cosechar. Y que va a cosechar en otro tiempo, pero va a cosechar mucho más abundante de lo que sembró. Esas son las leyes de la cosecha. Sigamos leyendo, dice el versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Aquí aparece otra vez el maravilloso concepto del temor de Dios. Con el temor de Dios es que nos apartamos del mal y que no metemos la pata y no queremos ofender a Dios. Bueno, la mejor elección que puede hacer cualquier ser humano en cualquier etapa de la vida es temer a Dios y pensar muy bien en las consecuencias.
No escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, habla la sabiduría, y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Qué va a pasar entonces? Versículo 31, comerán del fruto de su camino. Ahí está. ¿Qué fue lo que sembraste? Eso es lo que vas a cosechar. Vas a comer del fruto de tu camino. ¿Qué querías? ¿Qué querías? Embarrarte, enlodarte en el pecado y que no pasara nada. No, al contrario, vendrán consecuencias y serán de la misma especie de tus errores y vas a pagar. Lo vas a hacer. Vas a pagar. Versículo 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Ahí está el ejemplo de Jacob. Un hombre que se acostumbró a engañar y tuvo que vivir engañado muchos años y sufrir consecuencias terribles por su estilo de vida. Versículo 32 dice, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Qué querías? ¿Querías desviarte? Bueno, agarrad el desvío y acordate que eso te va a traer consecuencias. Dice aquí que el desvío de los ignorantes los matará. Los matará. O sea, siempre el pecado trae como consecuencia. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Y el pecado siempre nos va a llevar hacia abajo. El camino de la sabiduría es hacia arriba. ¿Qué es más fácil? ¿Rodar hacia abajo o rodar hacia arriba? Siempre, o sea, siempre va a ser más fácil ir hacia abajo. El camino hacia arriba siempre va a ser más complicado. Pero es la forma como funcionan las cosas. O sea, cuando hablamos de sembrar y cosechar, la mala hierba, las cosas perjudiciales, todo lo que es maleza, todo lo que es cizaña, ese crece con mucha rapidez y no hay que hacer mucho esfuerzo para sembrar. Hermanos queridos, que el Señor nos ayude a que temamos a Dios y no despreciemos el consejo de Él cuando llega, ¿no? Después en el capítulo 2, Salomón le va a hablar a su hijo sobre lo importante que es esforzarse por adquirir sabiduría, y en el capítulo 3 le va a decir, no confíes en tu propio corazón, teme a Jehová, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Sabes por qué? Porque llegará el día que estarás hastiado de tus propios consejos, de tus propios conceptos. Hay consecuencias, hay pérdidas que son irremediables y que son inevitables también. Llegamos al final del capítulo 1 de Proverbios, con los versículos 32 y 33. Vamos a leer el versículo 33, el 32 ya lo leímos, dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Qué contraste, ¿no? Que se hace acá. Qué contraste el que hay entre aquellos que deciden seguir sus propios caminos y tomar sus propios consejos versus los que oyen a la sabiduría y siguen el consejo de Dios. El que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Estaba pensando, hace un par de semanas atrás, estábamos leyendo el versículo, estábamos estudiando cuando José López predicó sobre el Salmo 73 y sobre cómo el salmista expresaba allí, diciendo que sus pies estuvieron a punto de resbalar y tuvo envidia de los pecadores, de los que se desvían, y se dio cuenta, observaba cómo los que no tienen temor de Dios, como que les va bien en la vida, como que progresan, no pasan ningún tipo de congoja, y dice, yo en vano he limpiado mis manos, he lavado mis manos en vano, he tratado de hacer las cosas bien. Y hay un punto donde, que es el versículo clave, el versículo 17 de ese capítulo 73 de Salmos, cuando dice, hasta que entrando en tu santuario, comprendí el fin de ellos, ¿no? Y comienza a hablar de las consecuencias. O sea, este es uno de los mensajes donde Dios más quiere que nosotros prestemos atención, hermanos. Las consecuencias.
el fin de todas las cosas, lo que sucederá al final, cómo se resolverá todo este tema de las injusticias en el mundo. ¿Cómo será eso? Bueno, llegará el día en que Dios va a tomar cuentas a todos y nada quedará oculto. Nosotros muchas veces pensamos en el hoy, somos muy inmediatistas, o sea, tenemos una visión muy corta de nuestra vida, de nuestro andar aquí en la tierra, y nos cuesta proyectar la mirada hacia la eternidad. Pero realmente Dios quiere que nosotros vivamos para lo eterno y que con base en esa proyección eterna que tiene nuestra vida, tomemos decisiones y nos apartemos del mal y temamos a Dios y dedicamos el tiempo y nuestro corazón y nuestra energía y nuestra fuerza a conocer a Dios. Porque llegará el día. O sea, el fin, ya sabemos cuál es el fin de todas las cosas. Ya sabemos que un día Dios juzgará a todos, los hombres y las mujeres de toda la historia. Se van a enfrentar allí, delante del trono de Dios. Todos. Y nosotros debemos pensar de esa manera siempre. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 5, 24 y 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Sea antes o sea después, los pecados van a ser tomados en cuenta. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Aquí hay un contraste importante, hermano. O sea, la Biblia te va a insistir todo el tiempo en poner tu mirada en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son eternas. La Biblia siempre quiere que vivamos en función de la eternidad. Un día todos rendiremos cuenta delante de Dios, ¿no? En el versículo 32 habla de lo que va a pasar con aquellos que quisieron ignorar, rechazar el ofrecimiento oportuno que hizo la sabiduría. Y el versículo 33 dice, a manera de contraste, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Voy a terminar invitándolos a que leamos estos versículos del Salmo 81. No noté ahí que era el Salmo 81, pero están copiados ahí en la pantalla. Este Salmo 81, en la última parte, habla acerca del ejemplo de la nación de Israel. Ustedes saben que las cosas que se escribieron para nuestro aprovechamiento, ¿no? Para ponerlas como ejemplo para nosotros. Y de la historia de la nación de Israel podemos aprender muchísimo. Y acuérdense que el ejemplo está puesto ahí para que nosotros no tengamos que pasar por la misma situación que han pasado otros. Ahí está. O sea, no tendríamos por qué nosotros repetir las equivocaciones de Israel cuando las cosas que están escritas acerca de la nación de Israel están escritas para darnos ejemplo a nosotros. ¿Sí? Ahora, vamos a leer estos versículos y con eso vamos a terminar, pero ponete a pensar en lo siguiente, o sea, ¿cuántas veces Dios fue paciente con Israel? ¿Cuántas veces perdonó el pecado de su pueblo? ¿Cuánta paciencia tuvo con ellos? ¿Cuántas veces hicieron provocar a Dios a ira? Dios los castigó y después Dios los perdonó y los levantó y les dio nuevas oportunidades. ¿Cuántas nuevas oportunidades tuvo Israel? Ahora uno diría, yo puedo vivir la vida, equivocarme, pecar, pero después yo sé que Dios es misericordioso, que Dios me da una nueva oportunidad. Hermano querido, hermana, escúchame una cosa. Todo lo que siembres te va a traer consecuencias. El perdón de Dios es inagotable. Dios es fiel. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Lo que tiene que haber aquí, preocupación no es tanto por el perdón de Dios, pero sí por las consecuencias que nos trae a nosotros el cerrar nuestros oídos a la sabiduría de Dios. Fíjate lo que dice el Dios de Israel a su pueblo en este Salmo 81. Oye, pueblo mío,
y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Si me oyeres. Y aquí como que el corazón de Dios comienza a sentir un dolor muy grande y va a decir, va a hablar de lo importante que es oír a Dios. Y yo quiero que lo pienses y que quizás en el lugar de la palabra Israel pusieras ahí tu nombre. Si me oyeres, no habrá, versículo 9, en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, o sea, no es, y yo la llenaré, no es sino que me pidas, y yo estaré complacido en responder. Versículo 11, muy triste este versículo, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. El que, como leíamos en Proverbios 1, ¿no? La sabiduría decía, ofrecí oportunamente, pero ustedes rechazaron, no quisisteis, no quisisteis. Bueno, esa experiencia fue la experiencia de Israel tantas veces, y quizás es tu experiencia y mi experiencia también muchísimas veces. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. ¿Cómo decía Proverbios que iba a pasar con aquel que camina en sus propios consejos? Dice que quedaría hastiado de sus propios consejos. Eso hizo Israel. Caminó en sus propios consejos. Se creyeron sabios en su propia opinión. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Si me hubiera ido mi pueblo y si en mis caminos hubiera andado. ¿Sabes cuánto dolor se hubiera evitado el pueblo de Israel? Fíjense que dice, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Hermanos, escúchenme una cosa. Estamos hablando de siglos, Israel sometido a sus enemigos. Estamos hablando de miles de años de Israel todavía esperando que el tiempo de ellos llegue y que para siempre ellos puedan tener a su rey gobernando sobre ellos y sobre todo el mundo. Hace rato ellos hubieran recibido las bendiciones de Dios, pero las consecuencias por la dureza de su corazón y por seguir sus propios caminos y sus propios consejos le han traído consecuencias de siglos y siglos y siglos y siglos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel no puede habitar con seguridad. Hasta el día de hoy el territorio de Israel está expuesto todos los días a cualquier ataque. Hasta el día de hoy ellos no han podido tomar posesión de su ciudad completa en Jerusalén. Hasta el día de hoy su territorio está reducido. Hasta el día de hoy han tenido que sufrir persecución. Hasta el día de hoy. ¿Cuántas matanzas ha tenido que enfrentar este pueblo? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta lucha ha tenido? Todo por una cosa, porque no quisieron oír a Dios. Si hubieran oído a Dios, si hubieran querido caminar en los caminos de Dios, hace rato Dios hubiera solucionado todos los problemas a esta nación, a este pueblo. Hace rato. Y ahora tenemos que pensar en nuestra propia vida y decir, si yo hubiera oído a Dios, hace rato Dios hubiera hecho grandes cosas con mi vida. Y ahora tengo que cargar con consecuencias de las decisiones que tomé mal. Chicos, jugar con Dios, cerrar el corazón, cerrar los oídos a la sabiduría de Dios, nos va a traer consecuencias terribles a la vida que vamos a lamentarlas por mucho tiempo, por mucho tiempo. Si Israel me hubiera oído. Hermanos queridos, no sigamos perdiendo el tiempo.
Ya, suficiente con lo que hemos hecho hasta hoy. Si te equivocaste, bueno, todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad de comenzar a vivir la vida que Dios quiere que vivas. A dejar de ser sabio en tu propia opinión. A fiarte de Jehová con todo tu corazón. A escuchar la sabiduría de Dios. Todavía hay oportunidad. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que nos ayude a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra iglesia, a nuestras familias, y que podamos ser útiles instrumentos en las manos de Dios y dejemos de perder el tiempo antes de que lleguen los días en los que ya no hay nada que hacer. Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias. La verdad que fue muy claro todo. Nada más para agregar. Ya lo que cada uno haya comprendido o entendido.